Bom dia a todo mundo. Eu não vou falar en portugués, así que los quiero invitar a que se coloquen los auriculares quienes quieran escuchar la charla en portugués. Ahí estamos. Bueno, lo que quisimos hacer con esta charla es contarles un poco cómo funciona la plataforma, cómo funciona Mercado Libre. Así que voy a comenzar primero presentándome. Mi nombre es Pablo Moretti, soy gerente del área de desenvolvimiento y trabajé en varios proyectos de Mercado Libre y atravesé este periodo en el cual dejamos de ser un sitio web y nos convertimos en una plataforma. Esta es la agenda de hoy. Vamos a estar recordando que éramos un sitio web y nos convertimos en una plataforma. Vamos a ver cómo internamente se organizan los recursos en nuestra plataforma, a qué llamamos recursos y cómo los agrupamos. Vamos a conocer la arquitectura de los mensajes, ¿sí?, propiamente dicha. Vamos a entender qué es la consistencia eventual y sobre el final vamos a dar preguntas y algunas lecciones que aprendimos en este camino. Primero que todo, todos recordamos, nosotros estábamos parados en un sitio web. Mercado Libre, aunque no lo parezca, hasta hace 3 años era un único código fuente con una única base de datos. Es decir, teníamos una base de datos Oracle y el core de nuestra aplicación estaba construida en Java y básicamente eso era lo que utilizaban todos los usuarios. Esto funcionó durante 10 años, podemos decir, pero luego decidimos que teníamos que convertirnos en una plataforma para poder seguir creciendo y permitir que otros más construyan. Entonces, cuando hicimos este cambio hacia una plataforma, no quisimos volver a cometer algunos errores que cometimos tal vez cuando construimos la primera vez el sitio. Estos errores indicaban no tener todas las cosas en un mismo lugar, es decir, teníamos que tener la capacidad de tener distintos recursos o distintas cosas, distintas aplicaciones corriendo como si fueran una, ¿sí? Nuestra plataforma hacia afuera es una sola cosa, pero internamente está dividida, es lo que vamos a ver ahora. Y esta plataforma, a su vez, tiene una API REST, ¿sí?, que permite que se conecten con el frontend. Es decir, nuestro sitio web se puede conectar hacia nuestra plataforma, al igual que un dispositivo móvil y terceras partes. En este caso son los desarrolladores. Nuestros recursos de nuestra API están agrupados en departamentos, es decir, agrupamos, por ejemplo, distintas lógicas que necesitamos que estén juntas y otras que necesitamos que estén separadas. Estos departamentos, como los llamamos, son como pequeñas empresas dentro de Mercado Libre, a nivel IT. Es decir, estos pequeños departamentos, a veces no tan pequeños, tienen una elección libre de tecnología. Es decir, cada equipo que es dueño de un departamento puede elegir la tecnología que necesite. De esta manera, un equipo de pronto necesita construir algo y conviene utilizar Java, otro le conviene utilizar Node.js o Ruby o cualquier otra tecnología, ¿sí? Y es independiente, es decir, no todos los departamentos tienen que utilizar la misma tecnología, ni las mismas bases de datos. Deploys independientes. Esto implica que cada departamento puede desplegar una aplicación o parte de su aplicación en cualquier momento sin necesidad de conectarse con los demás. En nuestra plataforma anterior, nosotros realizamos una release del sitio una vez por semana. Los miércoles en la noche realizamos una release del sitio, lo cual implicaba que si quería hacer un cambio tenía que esperar hasta el miércoles para, de alguna manera, subirse a esa release. Y hoy en día los equipos tienen deploys independientes, por lo cual se pueden hacer cambios en el sitio constantemente. Y por último, minimizamos las dependencias, es decir, un equipo, como no depende de otros, puede trabajar en forma más independiente. Pero bueno, cada equipo tenía que ser independiente y también nos teníamos que mostrar como una sola cosa hacia afuera. Es decir, hacia afuera tenemos que mostrarnos como una única aplicación, un único layer. Entonces, lo que hicimos fue utilizar, obviamente, dado que nuestra API está construida sobre REST, ¿sí?, y HTTP, utilizamos, por ejemplo, Nginx, que es una capa que nos permite distribuir el tráfico a los distintos departamentos. Entonces, cuando llega un request hacia
hacia un recurso de ítems, este request es enviado al departamento y es el departamento quien responde esa información. De la misma manera que cuando alguien hace una consulta sobre una categoría, envía una pregunta o lee una pregunta, este request es enviado a cada departamento. Y a su vez, cada departamento cuando quiere conectarse con alguien más o consultar información, lo hace a través de este mismo, a través de esta misma API, ¿sí? A través de este mismo buffer. Question, por ejemplo, puede hacer una consulta a ítems o categories puede hacer una consulta a ítems. Por ejemplo, cuando se publica un ítem, ítems consulta en questions si la categoría es correcta. Bueno, hasta ahí todo muy bonito, pero tenemos a veces un problema, que es que a veces dos departamentos comparten un mismo dato. Entonces, si los departamentos están separados y trabajan en forma independiente y tienen dos bases de datos, ¿cómo solucionamos esto? La solución que planteamos, sí que ya es utilizada en la industria, es que un departamento es el dueño del dato y tiene el dato original, tiene una copia de ese dato original. Y luego otro departamento tiene una copia y cuando ese dato cambia, le avisa que eso se ha modificado. El caso más clásico para mostrar es el departamento, por ejemplo, de ítems, en el cual yo publico un ítem y al publicar ese ítem, el evento es propagado hacia el buscador de Mercado Libre para que ese ítem pueda ser accedido desde el buscador. Yo acá armé un ejemplo muy claro para que vean que son de pronto dos departamentos separados que utilizan distintas tecnologías. Por ejemplo, el departamento de ítems tiene web servers, tiene un cache que en este caso genérico pero es un Memcache y tiene una base de datos Oracle, SQL. Y el departamento de Search simplemente tiene web servers y tiene un Search Engine custom que tenemos en Mercado Libre para hacer las búsquedas. Pero este Search Engine tiene una copia de los ítems. Es decir, cada vez que alguien va a buscar un ítem no tiene que preguntarle al API. De hecho, tiene que tenerlos indexados. Ahora vamos a hacer un zoom en esto que son los eventos para ver cómo funciona esto. Para enviar los eventos utilizamos un servicio de colas. ¿Sí? Esto lo que permite es, este servicio de colas que tenemos en Mercado Libre, permite que por ejemplo, el departamento de ítems propague un evento a un feed y este feed se deposite en las colas de quienes quieran escuchar esos eventos. En este caso, el departamento de ítems, alguien publica un ítem, el ítem viaja desde el departamento hacia el feed y este ítem es colocado, el mensaje es colocado en la cola de search, en la cola para moderación. Entonces, por ejemplo, el equipo del departamento de search constantemente está obteniendo los ítems, los cambios. Una vez que registra el cambio, lo actualiza en su base de datos, ¿sí? Y ya es posible encontrar ese ítem. Y por el otro lado, desde el proceso que corre la moderación, una vez que obtiene este ítem, lo modera, ¿sí? Por eso es que cuando, por ejemplo, habían preguntado antes por qué un ítem estaba pendiente cuando se publicaba. Es porque de pronto esto tiene que ser consumido por un equipo un proceso de moderación para verificar que ese ítem no tenga spam y cumpla con determinadas normas a fin de proteger los usuarios. Lo importante de esta arquitectura es que permite que, si bien acá hay una sola flechita, puede haber múltiples procesos, múltiples threads, múltiples equipos, instancias enviando eventos y también puede haber múltiples instancias consumiendo los eventos desde una cola. Esto implica tolerancia a fallos, ¿sí? Nosotros tenemos varios equipos que están enviando eventos y varios equipos que los están yendo a buscar. Entonces, si fallara parte de este hardware, seguiría funcionando el sistema. La pregunta siguiente es, ¿cómo llegan esos mensajes? ¿Cómo viajan? Bueno, los mensajes son asincrónicos. Esta naturaleza hace que los mensajes lleguen desordenados. Y por otro lado, nuestra arquitectura de colas que mostré acá en el slide anterior, tenemos una particularidad que no queremos perder nunca un mensaje. Entonces, guardamos los mensajes habitualmente en más de un lugar. Esto puede generar que al guardar los mensajes en más de un lugar, internamente el feed, puede ser que si algún equipo fallara, uno de los dos, se podría perder el rastro de hasta cuándo se habían enviado los mensajes. Entonces los mensajes también pueden llegar repetidos. Entonces parece que tenemos un problema, ¿no? Un quilombo ahí con... no sé cuál sería la palabra en portugués.
pero de pronto los mensajes pueden llegar repetidos y pueden llegar desordenados. Y parecería un gran problema, pero hay una solución que es muy simple, que es que la acción que realicemos luego del mensaje sea idempotente. Acá hago una pausa y les recuerdo que una operación idempotente es una operación que si la realizo muchas veces voy a obtener el mismo resultado. Esto es como multiplicar un número por 1, ¿no? Es como hacer un get a una API en REST. Si hago muchas veces un get, voy a tener el mismo resultado. Si hago muchas veces un delete de un dato, siempre voy a tener el mismo resultado. O sea, la voy a borrar la primera vez y la segunda vez el dato va a estar borrado y el resultado va a ser el mismo. Y también de la misma manera que si hago un update o un put en un dato, va a ser el mismo. Ahora sí, cuando hago un post, no. Cuando hago un post, eso no va a ser una operación idempotente y voy a estar generando varios recursos. Es lo que tenemos que tener en cuenta para manejar esto. ¿Cuál es el contenido de esos mensajes? Bueno, el contenido es simplemente hay dos tipos de mensajes que utilizamos. Uno es el ID. Nos llega a nosotros un mensaje de que se publicó un ítem y nos dice el ID del ítem que se publicó. En realidad ni siquiera nos dicen que se publicó, nos dicen cambió algo y este es el ítem. Entonces el ID. Entonces simplemente nosotros lo que hacemos es realizar un get al recurso. Justamente eso, enviando solo ID es una desventaja, que nosotros tenemos que ir a buscar el dato a la fuente para asegurarnos de que tenemos la última versión. La ventaja de esto es que el mensaje es muy pequeño. Estos son los mismos mensajes que nosotros enviamos para las notificaciones externas, ¿sí? Que habían mostrado recién Wes y el resto del equipo. Y la otra posibilidad que a veces también hemos utilizado es enviar toda la entidad completa. La ventaja particular de enviar toda la entidad completa es que no es necesario hacer un get para obtener el dato. La desventaja es que cada vez que agrego un input nuevo al recurso tengo que ir agregándolo y este mensaje se puede volver muy extenso. Por ejemplo, en el caso de un ítem es muy grande el JSON y esto podría crecer demasiado. Y es importante el tema de la versión. Con la versión lo que nosotros nos aseguramos es que si el mensaje nos llega 2 veces, lo vamos a descartar. Si el mensaje llega desordenado, si a mí me llega el mensaje con la versión 4 y yo tengo la 5, lo voy a descartar. Y de esta manera logro mantener la consistencia en mis datos. De la otra manera no era necesario porque a mí solamente me informaban que algo cambió y yo tenía que ir a buscar el dato a la fuente original. Es decir, que siempre iba a tener la misma copia que tuviera la fuente. Vamos a darle un marco teórico a esto que vimos recién, que es que nosotros construimos una plataforma altamente distribuida y utilizamos los mensajes asincrónicos. Esto genera que tengamos una inconsistencia eventual. Una inconsistencia eventual la podemos ver como no forzar una consistencia estricta. Esto significa que ante un cambio no todos van a ver lo mismo en el mismo instante de tiempo, sino que por algunos milisegundos, podemos decir, van a tener datos distintos. Es decir, inmediatamente alguien publique algo, el buscador no lo va a ver ese dato. Va a aparecer unos milisegundos después. Obviamente, esto es algo imperceptible para los usuarios. Y esto lo que nos ayuda es a tener baja latencia. Baja latencia es porque cada uno puede tener una copia del dato. Entonces no necesito ir a buscarla. Simplemente yo puedo tener una copia del dato que quiero mostrar. Alta disponibilidad y tolerancia a fallas va de la mano con que puedo tener varios pueden tener una copia. Entonces si uno fallara, simplemente respondería otro con esa copia. Y facilidad para escalar va de la mano con que puedo agregar tantas copias como yo quiera. Todas van a estar actualizadas. Ahora bien, ¿para qué más podemos usar esta arquitectura? Y esto está bueno. Creo que no sé cuántos desenvolvedores hay acá, pero estoy seguro que alguna vez tuvieron que guardar algo en una tabla y ponerle un status para procesarlo después. Generalmente hacíamos una tabla en una base de datos SQL y le poníamos estado pendiente, íbamos insertando registros y después poníamos un job del otro lado a que los procese. Y esto andaba bien cuando son pocos registros, pero de pronto cuando llegan muchísimos registros ya es un poco más complicado esto, ¿sí? El job de pronto
no puede ser que no dé abasto a procesar toda esa información al tiempo que nosotros necesitemos. Entonces, lo que estamos haciendo es utilizar el sistema de la cola de mensajes para propagar un evento, ¿sí?, hasta el sistema de mensajes, y luego ese evento es consumido por alguien o sea, es una tarea que nosotros enviamos al sistema y alguien la consume. De esta manera, a medida que necesitamos ir más rápido, podemos crear más workers. Estos workers son procesos, son threads o son equipos enteros. Depende de cómo lo queramos manejar. Y también, cada vez que alguien quiera agregar una tarea, no tiene que de alguna manera colisionar en una tabla para obtener un ID o demás, sino que es más fácil que varios agreguen tareas y que varios las consuman. Y por último, algunas cosas que aprendimos en este camino de convertirnos en una plataforma y dejar de ser un sitio web son... Algunas cosas ya las sabíamos, pero las pusimos de vuelta en práctica y las afinamos. Trabajo offline. Todo lo que podamos hacer offline, hagámoslo offline. Minimicemos el trabajo para responder cada request. Es decir, cuando llega un usuario que quiere un dato, si tenemos que procesar algo para devolvérselo y lo pudimos haber procesado en otro momento, hagámoslo. Guardar información redundante. Esto va de la mano con una arquitectura asincrónica que envía copias a varios lugares. Es decir, si el buscador tiene que mostrar un ítem, el buscador tiene que tener una copia de ese ítem preparada para ser mostrada a los usuarios. Si el equipo de moderación o el equipo tiene que tener una copia del ítem para ser moderada, ¿sí?, debe tener una copia también. Es decir, todos tienen que tener una copia del dato preparada para su uso. Otra lección aprendida es: el espacio en disco y la memoria es más barato que hacer esperar a los usuarios. No es un lugar donde tengamos que ahorrar. Vale mucho más un usuario satisfecho que un giga libre. Callar todo. Acá, cuando me refiero a callar todo, es callar todo aquello que nos cuesta obtener. Nos cuesta obtener información de las bases de datos. Las bases de datos SQL no tienden a ser tan rápidas como necesitamos la mayoría de las veces. Por lo tanto, es una buena idea callar esos datos. Y también precalcular datos. Es decir, si uno hace un trabajo, prepara un dato para ser presentado y luego lo va a volver a mostrar de la misma manera, precallar ese resultado, ¿sí?, o precargarlo para tenerlo listo para los usuarios. Todo va de la mano con que hagamos todo lo más rápido posible. Bueno, creo que eso es todo. No sé si hay algunas preguntas con respecto a la plataforma y podemos ver también las dudas que habían quedado. Como é que vocês controlam os controles de versão e qual que é a versão que está hoje da API? El control de versión de la API, nosotros hoy tenemos una release oficial, que es: uno ingresa a b1.api.mercadolibre.com y ahí vos podés acceder a la versión B1 de la API, ¿sí? Después ingresando sin el B1, ingresás como a la versión que está en producción, ¿sí? Es la misma que utilizamos nosotros. Habitualmente, cuando las releases de la API se hacen cuando algo cambia y no es retrocompatible. Es decir, si nosotros modificáramos un JSON que vos esperarías consumirlo de una manera y aparece de otra, nosotros vamos a lanzar una nueva release para que vos sepas que eso cambió y que la versión anterior no es más compatible. Ahora bien, si vos querés estar seguro de que nunca van a cambiar las cosas, tenés que conectarte a b1.api.mercadolibre. Esto está en el sitio de developers. Pueden encontrar más información ahí. Eso asegura que esa versión va a estar frisada, así congelada. Pero nosotros realmente recomendamos que utilicen la versión de API siempre y cuando ustedes sean dinámicos para los cambios, porque van a estar más actualizados con las mejoras que nosotros hagamos. Lo otro está congelado de alguna manera y lo otro tiene una mejora continua. Sí, es verdad que pueden cambiar las cosas, pero es poco habitual que haya un cambio que no sea retrocompatible hacia atrás, sino que simplemente, habitualmente se agrega información, no se elimina. ¿Otra pregunta más?
Buenos días. Buenos días. Quería preguntar sobre la redundancia de datos, de bases de datos. ¿Qué diferencia o qué mejoras obtienen ustedes usando esa replicación de bases de datos en lugar de utilizar, por ejemplo, una NoSQL para tener los datos con un acceso más rápido? Bueno, en realidad sí usamos NoSQL en algunos departamentos, pero eso justamente queríamos separar los departamentos y cada departamento tiene que tener una copia del dato. Es un problema que una base de datos NoSQL no resuelve. Por ejemplo, el departamento que realiza las búsquedas de Mercado Libre tiene que indexar el dato y de pronto, si fuera hay una base de datos NoSQL, por ejemplo, que permite la indexación, como Elasticsearch, pero de pronto el departamento ítem con el dato original necesita acceder de otra manera a los datos. Por eso es que cada uno tiene una copia. O sea, hoy en día eso permite... Es un esquema muy parecido en el cual cuando ustedes se conectan con Mercado Libre y reciben notificaciones, ustedes pueden guardarse también los datos y estar suscritos de alguna manera y tener una copia de sus datos que están en Mercado Libre en su base de datos. Es decir, una base NoSQL no va a resolver ese problema. No te va a dar independencia entre departamentos, entre recursos. Una base NoSQL sí va a ser, tal vez, te va a ayudar a resolver un determinado problema que una base SQL tiene una falencia. Pero no va a solucionarte la réplica de datos una base NoSQL. Sí. Exactamente, entonces de esta manera cada uno hace una modificación. Es habitual que de pronto los datos se guarden en una base SQL, la copia original, y la base NoSQL tenga una réplica de ese dato. Habitualmente las bases SQL nos dan cierta seguridad que otro tipo de bases NoSQL no las dan. Por eso es habitual que tengamos la copia original, la tengamos de alguna manera guardada en una base SQL. En nuestro caso utilizamos mucho Oracle y MySQL. Y después que de pronto para el uso cotidiano o el acceso rápido de los usuarios esté guardado en una base NoSQL. Bom dia. Bom dia. Eu queria entender um pouquinho como que funciona, como que vocês definiram as assinaturas dos métodos entre os departamentos, sendo que cada departamento ele é independente e ele pode estar lançando releases diferentes em cada momento do seu desenvolvimento. Lo que hicimos fue primero entender cuál era el dato que queríamos guardar y en base al dato que queríamos guardar cuáles eran las operaciones más habituales en ese dato. Por ejemplo, el departamento de ítem es dueño del ítem y las operaciones habituales son cambiar el precio, republicar, y realmente eran operaciones sobre el ítem, tal vez desde el punto de vista de un vendedor que operaba sobre el ítem a la hora de publicar y modificarlo. Ahora bien, cuando ese ítem lo queremos encontrar en el sitio, utilizamos el buscador que estaba pensado para los usuarios que buscan un ítem. Entonces realmente ahí nos separaba el caso de uso muy obviamente diciendo esta información la necesita el usuario para encontrar un ítem y la necesita el vendedor para modificarlo. Entonces empezamos a dividir siempre asumiendo en base a casos de uso y a responsabilidades de negocio. Por ejemplo, las categorías era algo que está totalmente independiente. Es otro departamento el que maneja las categorías. Pero de pronto ítem sí se conecta con categorías, pero de pronto categorías no tienen ninguna dependencia con ítems. No sé si está clara la respuesta. Oi. Alô. Bom dia. Você falou que usa cache para as coisas, né? Vocês usam cache para as APIs, para o site ou para ambos? E que tipo de tecnologia vocês usam para fazer esse cacheamento? Tenemos el 80% de nuestra plataforma está construida con Java, utilizamos Grails y Groovy, pero tenemos otras partes que utilizan otro tipo de tecnología
esta estrategia de tener un stack libre de tecnología para cada departamento hace que podamos elegir la tecnología más adecuada para cada problema. Por ejemplo, hace algunas semanas lanzamos las notificaciones en Mercado Libre, las habrán visto en la home, alguno habrá visto la campanita, y por ejemplo, estas notificaciones requerían una conexión real time con el usuario, y de pronto para eso elegimos utilizar Node.js, porque de alguna manera optimizaba mejor la conexión de entrada y salida, ¿sí? Es decir, es un beneficio que cada departamento o para cada problema poder elegir la mejor tecnología y no que todos tengan que utilizar tal vez un martillo para un clavo, para un tornillo. Hola, tengo una consulta. ¿Ustedes tienen algún tipo de release notes o breaking changes para que nosotros nos suscribamos cuando hay un release nuevo de la API? Hasta el momento solamente hicimos un release y está en el sitio de developers cuando se anunció. En el momento que se haga una segunda, fue la release que hicimos de alguna manera cuando lanzamos, abrimos la plataforma. Por el momento no tenemos pensado hacer una release 2. Simplemente se van agregando cosas, pero hoy no hay de alguna manera un blog donde vos puedas encontrar los cambios en la release porque todavía no ha cambiado. Seguramente cuando lancemos una release 2, que está agrupando muchos cambios, que ya están activos en la API, en la versión API, estaremos comunicándolos. No sé si vos te referís a que tal vez haya una nueva funcionalidad que no estés descubriendo. Si ha apuntado a eso la pregunta. Creo que la manera más fácil de estar al día con eso es entrando en el sitio de developers y consultando. Hay unos foros, una comunidad y todo el tiempo se están posteando cosas. Pero hoy la verdad es que no tenemos una manera oficial, una manera de contar qué cosas nuevas salieron ayer. Bueno, gracias.